Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión me voy a referir a este zoom, el Tokina Opera de 16-28 milímetros. Tiene una abertura constante en todo el rango del zoom de f2.8, por lo que es bastante luminoso. Lo destapo. Como pueden ver, esta tapa parece casi una taza y tiene que ser así porque el lente frontal es muy curvo, parece casi una ampolleta. ¿Se dan cuenta? Por la curvatura que tiene la lentilla frontal, no es factible colocarle filtros redondos, de esos que van atornillados en la parte delantera del objetivo. Sí se pueden usar filtros de los cuadrados, pero de los redondos, como les digo, los que van atornillados, no se puede, porque al ser el lente tan curvo, no permite esa opción. Es un zoom hecho en Japón, en japonés, de muy buena calidad. Para pasar de enfoque manual a automático, hay que mover el anillo delantero hacia adelante, queda en AF, y hacia atrás en foco manual. El parasol no se puede retirar, es fijo. Yo lo uso para fotografiar casas por dentro, los interiores. Al ser un 16 milímetros, me permite tomar cocinas y baños de reducido tamaño y con poco espacio para alejarse con la cámara en forma bastante cómoda. No digo que sea perfecto porque a veces los espacios son muy pequeños, pero es una muy buena opción, porque con objetivos más largos, por supuesto, que eso resulta mucho más difícil y a veces hasta imposible. Les muestro esta foto en esta playa con los botes, tomada con un 16 milímetros. Este zoom enfoca una distancia mínima de 28 centímetros. Tiene un motor de enfoque bastante silencioso y enfoca en forma muy rápida. Es un muy buen zoom, da muy buena calidad. Aquí les dejo algunas fotografías y al lado de ellas pueden ir viendo el diafragma con que las tomé. Pero el punto dulce de este lente es en f4. Aquí pueden ver una fotografía tomada con f4 para que vean la calidad que da. Y acá les muestro estas otras fotos tomadas con diferentes diafragmas. Ahí van viendo con qué diafragmas tomé cada foto para que vean el rendimiento que da este zoom. Por ser gran angular, no es un lente que uno elija cuando quiere hacer un bokeh interesante. Pero a pesar de eso, como tiene un diafragma con 9 paletas, da un bokeh muy, pero muy bueno, muy cremoso. Si alguien necesita un objetivo con estas medidas, se lo recomiendo, porque da muy buena calidad. Hasta aquí llega este video, amigos míos. Me despido y que estén muy bien.